Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos que nos siguen a través de esta red social. Muy bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica de este día, de hoy día miércoles como de costumbre. Perdón, tenemos acostumbrado los días miércoles tener una reflexión bíblica, una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza basada en la palabra de Dios para edificar la vida de los creyentes, la vida de nuestros hermanos. Y bueno, en este día quisiera compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que le he puesto por título El descanso para mi alma. Y bueno, antes de empezar quisiera que oráramos brevemente, que le diéramos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta noche. Y sobre todo quisiera darle gracias a Dios por sus vidas y porque bendito sea el Señor, podemos vernos a través de este medio, ¿verdad? Ya que desafortunadamente a raíz de la pandemia, no sé, ahorita conéctame la lámpara, por favor. A raíz de la pandemia, bueno, pues tuvimos que hacer esto y bueno, bienvenidos a los que se están conectando y se estarán conectando más adelante. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, muchas gracias en esta noche en el bendito nombre de Jesús por este tiempo. Te damos gracias por permitirnos estar reunidos a través de este medio. Yo te ruego y te suplico de todo mi corazón, Padre, que en el nombre de Jesús tú permitas que esta reunión, esta reflexión bíblica transmitida por este medio, sea de bendición y edificación para la vida de los oyentes. Te ruego de todo mi corazón que tu Espíritu Santo, oh Señor, nos abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que sea tu Espíritu Santo que permitas que tu Espíritu Santo use mi mente, use mi boca, use mi corazón, use mi alma, mi espíritu, para poder transmitir esta reflexión bíblica que tú has permitido para este día, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén. Y bueno, decía yo que muy bienvenidos a los que están conectados y se estarán conectando a esta transmisión, y para los hermanos que verán más adelante esta reflexión bíblica. Gracias a Dios que se pueden quedar guardadas, ¿verdad? Y bueno, decía yo que el título de la reflexión bíblica de esta noche se titula El descanso para mi alma. Y bueno, quisiera comentar que cuando Dios crea al hombre en el principio de los tiempos, Dios lo crea de una forma espiritual especial. Espiritualmente lo crea para poder disfrutar, ¿verdad? Para poder disfrutar de todo el placer y el deleite que había en el huerto del Edén. Como he comentado en otras ocasiones, la palabra Edén en el hebreo significa placer, significa deleite. Dios crea un huerto, ¿verdad? El huerto del Edén, el huerto del placer, el huerto del deleite, donde todo era maravilloso, tanto físicamente, ¿verdad? Todo era hermoso, maravilloso. La vida era sumamente fácil, no había aflicciones, no había tristeza, tribulaciones, problemas. Y también aparte de eso, bueno, como sabemos, la gloriosa presencia de Dios reposaba en ese lugar, y eso era lo que le podía producir mayor placer y deleite a la vida de Adán y de Eva. Y obviamente cuando nacieron sus hijos, ellos iban a poder disfrutar del placer y el deleite que produce la gloriosa presencia de Dios en el alma y el corazón de una persona. Pero como sabemos, ¿verdad? Desafortunadamente, desgraciadamente hubo un problema ahí, que fue el problema del pecado. Y desde que el mundo cayó en pecado, desde que la humanidad cayó en pecado, pues como sabemos, verdaderamente la vida en este mundo se volvió incierta, se volvió llena de angustia, llena de aflicciones, ¿verdad? Y bueno, pues a partir de la entrada del pecado, cuando el hombre tiene que salir del huerto del Edén, es expulsado del huerto del placer, ¿verdad? A un lugar inhóspito, a un lugar donde iba a tener que trabajar, ¿verdad? Y bueno, ya el hombre ya trabajaba, pero no se cansaba. Y como le dice el Señor, por cuanto has hecho esto, ¿verdad? Por cuanto has pecado, ahora comerás de la tierra, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, ¿verdad? Te producirá cardos y espinos. Y habla acerca del sufrimiento que empezó a haber en la vida de la humanidad, de los primeros seres humanos y de su descendencia, a partir de que ellos cayeron en el pecado, ¿verdad? Y como sabemos, el huerto del Edén era el paraíso era el cielo y la tierra prácticamente. Pues el hombre podía disfrutar, como acabo de mencionar, de todo el deleite, la bendición que Dios le daba, ¿verdad? Todo ese bienestar, tanto material como espiritual.
Pero desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente el hombre sale de ahí, del huerto del placer, del huerto del deleite, donde todo era hermoso, maravilloso, paz, gozo, tranquilidad, ¿verdad? No había cansancio, no había muerte, no había sufrimiento alguno. Y una vez que el hombre sale de ahí, bueno, pues ahí empiezan sus penurias, ahí empiezan sus dificultades, empiezan sus aflicciones, sus tristezas, sus angustias. Y verdaderamente, verdaderamente desde aquellos entonces hasta la actualidad, a pesar de que la humanidad ha logrado alcanzar múltiples avances en la ciencia, en el conocimiento, en la medicina, ¿verdad? En las filosofías, etcétera, etcétera. Verdaderamente con ninguna de esas cosas el hombre ha podido llenar ese hueco y ese vacío que solamente puede llenar Dios en el corazón del ser humano, ¿verdad? El corazón del ser humano fue creado para ser, para vivir en paz, para vivir en gozo, pero sobre todo para vivir en esa plenitud espiritual que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Y desde que la humanidad cayó en el pecado y la presencia de Dios los abandonó, hubo algo que se produjo en la mente y en el corazón, en el alma, en el espíritu del ser humano, y se produjo verdaderamente, hubo ahí, ¿verdad? A partir de que el hombre pierde la presencia, la gloria de Dios, ¿verdad? Todo eso hermoso y maravilloso que le producía a su alma, ese placer, esa plenitud espiritual, se produce una sequía. Se produce una sequía y a su vez un gran vacío espiritual. Y ese vacío espiritual a su vez produjo una hambre, una sed, ¿verdad? Una miseria espiritual. Y bueno, esa necesidad, como comentaba yo, desafortunadamente, ¿verdad? El hombre ha tratado de saciarlo por diversos medios. Por ejemplo, ha tratado de saciarlo a través del éxito, a través de la prosperidad, a través de la fama, los logros, a través de la sexualidad, a través de las drogas y el alcohol, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero muchas veces la gente cuando tiene problemas, tiene dificultades, ha sufrido muchas cosas a lo largo de su vida. Ese sufrimiento, esa tristeza, esa angustia, esa depresión es una de las causas principales por las cuales la gente cae en la drogadicción y cae en el alcoholismo o cae en la adicción al sexo, ¿verdad? Porque al sexo ilícito, porque tratan de llenar ese gran vacío que hay en el corazón del ser humano, el cual solamente Dios puede llenar, ¿verdad? Y ese vacío que produjo el pecado, pues ha producido una gran sequía, una gran sed espiritual, ¿verdad? El hombre también trata de llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar a través del amor natural, el amor hacia un hombre, hacia una mujer, el amor hacia los hijos, el amor hacia, no sé, ¿verdad? Hacia la familia. Y bueno, desafortunadamente, absolutamente hasta el día de hoy nada puede llenar el vacío. Hay gente que trata de llenar ese vacío con los deportes, con el conocimiento, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere, a veces, yo recuerdo antes de ser creyente, antes de ser cristiano, yo era una persona que me gustaba leer mucho, ¿verdad? Y me gustaba leer de muchas cosas, me gustaba informarme. Y luego cuando hacíamos reuniones de amigos, me gustaba compartir ahí con la gente el conocimiento que tenía yo, ¿verdad? Las cosas que conocía yo. Y usted sabe que cuando habla y comparte conocimiento, cosas así, ¿verdad? Importantes, pues la gente a veces está atento a nosotros, ¿verdad? Y a veces esa atención de la gente produce un cierto bienestar al alma, al corazón, un cierto deleite al alma, al corazón. Pero verdaderamente nos damos cuenta que, bueno, yo me doy cuenta que ni siquiera eso puede satisfacer el alma, ¿verdad? Hay mucha gente que verdaderamente, mis respetos, conoce mucho, sabe mucho, le gusta mucho leer, le gusta mucho instruirse, enterarse de tantas cosas, ¿verdad? Conoce de política, conoce de cosas del mundo, ¿verdad? De ciencias, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente te das cuenta que la gente, a pesar de todo lo que pueda llenar su alma, su corazón, su espíritu de conocimiento, jamás y nunca eso va a poder satisfacer esa necesidad ni va a poder darle una plenitud, ¿verdad? Esa necesidad espiritual que todo ser humano, ¿verdad? Mucha gente también se puede meter a las prácticas místicas, filosóficas, como por ejemplo la nueva era, la metafísica, en busca de llenar ese vacío, ¿verdad? Existencial que a veces el ser humano tiene, esa necesidad de lo espiritual, ¿verdad? De lo místico, de lo espiritual. A veces la gente se mete, por ejemplo, a la meditación trascendental, a religiones X, ¿verdad?
y desafortunadamente hasta el día de hoy no he conocido una sola persona que pueda decir estoy satisfecho, ¿verdad? Bueno, la gente que no tiene como nosotros a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? No puede, nunca jamás puede decir que estará satisfecho. Yo recuerdo antes de ser cristiano como a pesar de que uno se mete en muchas cosas y caes en drogas, en alcohol, sexo ilícito, verdaderamente yo recuerdo que antes de ser cristiano, cuando yo tomaba con mis amigos y a veces me llegué a drogar en muchas ocasiones, yo decía, ¿verdad? En medio de esas parrandas, como le llamamos, yo decía, yo siento que algo me hace falta, como que siento que todavía algo me hace falta, y verdaderamente eso era Cristo, ¿verdad? Y bueno, en el caso de las religiones es algo muy interesante porque el hombre por naturaleza tiene la necesidad, una tendencia, ¿verdad?, hacia lo místico y a satisfacer esa área espiritual. Solamente que a través de una religión, verdaderamente, ¿verdad? Yo conozco mucha gente, y usted debe conocer gente que tiene una religión que habla acerca de Dios, gente inclusive que participa activamente, pero te das cuenta que verdaderamente hay un gran vacío, hay una gran necesidad espiritual en ellos, ¿verdad? Hace poco estaba yo platicando con una persona que acaba de fallecer uno de sus hijos, una persona que practica una religión, ¿verdad? Que habla, es una persona que está metida en el catolicismo y que sirve ahí, pero observaba yo su semblante, observaba yo sus actitudes, su comportamiento, y te das cuenta que verdaderamente la gente, a pesar de que tiene una religión que habla de Dios, como el catolicismo, ¿verdad? Y otras religiones que hay que hablan de Dios, verdaderamente la gente sigue teniendo un gran vacío. Hay un gran vacío en su corazón, hay un hoyo en su alma, en su espíritu, que solamente Dios puede llenar, ¿verdad? Y bueno, en esta noche quisiera compartir la primera cita bíblica de esta noche, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 39. Está el Señor, ¿verdad? En el contexto dice que se acercaba el festival, ¿verdad? El festival de las enramadas, precisamente era que se celebraba, el festival de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos o las enramadas, que es lo mismo, ¿verdad? Y dice que unos días antes, el Señor le dice a sus parientes, a sus hermanos y a sus familiares, bueno, pues suban ustedes a Jerusalén al festival. Este festival se celebraba en otoño, ¿verdad? Se celebraba en otoño, era el último festival, ¿verdad? El último festival agrícola que Israel celebraba. Y él les dice, vayan ustedes, yo no voy a ir porque no ha llegado mi tiempo, ¿verdad? Pero dice que en el último día, a la mera hora, al Señor Jesucristo, se le ocurre subir, ¿verdad? Subir al festival, ir a Jerusalén. Y dice en Juan capítulo 7, verso 37 en adelante, dice que el último día del festival, el más importante, este era el octavo día, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, ¿verdad? Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Versículo 39 dice lo siguiente, con la expresión agua viva, el Señor Jesús, ¿verdad?, se refería al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria, aún no había sido glorificado. Entonces, bueno, una de las cosas que quiero comentar con respecto a esto, en el contexto, ¿verdad? Quiero comentarle un poquito acerca del contexto cultural, histórico de esto. Se dice que el festival de la fiesta de los tabernáculos era una celebración que se llevaba a cabo después de la última cosecha otoñal, ¿verdad? Había dos cosechas, la cosecha de mediados de año, que se celebraba, primero había una primera cosecha, que era la fiesta de las primicias, ¿verdad? Que era cuando se sacrificaba también el Cordero Pascual. Y posteriormente, casi 49 50 días después, se celebraba Pentecostés, o la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Cuando ya iniciaba la cosecha de medio año, la cosecha de verano, ¿verdad? Y posteriormente la última cosecha que se levantaba era la de tabernáculos. Y se dice que el tiempo de la fiesta de los tabernáculos para Israel, que era la tercera, ¿verdad? La última y la tercera del año litúrgico para Israel,
esa celebración era una celebración de gran gozo, porque el pueblo de Israel en ese entonces había recogido los frutos de la tierra, ¿verdad? Tanto los frutos de los árboles como los frutos agrícolas de la cebada, el trigo y todas otras semillas que recogían. Y pues esto era, como decía yo, era de mucho gusto para el pueblo de Israel, porque el tener abundancia agrícola para los pueblos en la antigüedad era algo que les daba estabilidad y tranquilidad, ¿verdad? Por la abundancia de bienes y de alimento. Aparte de eso, pues tenían forraje para sus animales, y al tener forraje también en abundancia para sus animales, pues eso les aseguraba que tendrían pues sus ganados, sus manadas crecerían bastante, ¿verdad? Y eso en aquel tiempo, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, la prosperidad material, la prosperidad económica era sinónimo de la bendición de Dios, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel por alguna causa pecaba contra el Señor, pecaba contra Dios, la Biblia dice que Dios cerraba los cielos, ¿verdad? Que los cielos se volvían como de bronce y la tierra abajo como de hierro, ¿verdad? O sea que había sequías tremendas, ¿verdad? Un calor abrasador, y la tierra se resecaba, y eso era un juicio para el pueblo de Israel, porque no había cosechas, no había forraje para los animales, no había pastos para los animales, ¿verdad? Pero cuando Israel, en este caso, ¿verdad?, había buenas cosechas y celebraban, lo hacían en la última celebración, que era en otoño, la fiesta de los tabernáculos, y era un tiempo de mucha alegría. Imagínense esto, una algarabía, ¿verdad?, en la cual aparte no solamente la gente que vivía en Israel, ¿verdad?, la gente que en aquel entonces que vivía en Judea, en Galilea, ¿verdad?, todos los judíos, sino que venían judíos de muchas partes del mundo, y se dice que se congregaban alrededor de unos 2 millones de judíos practicantes. Entonces ya se imaginará, imagínense ahí esta escena, ¿no? Está la gente celebrando, está gozándose, ¿verdad? Ahí en el templo de Jerusalén, y en medio de esa celebración, de esa algarabía, ¿verdad?, el Señor Jesucristo se levanta y se pone en pie y grita a la multitud: si alguno tiene sed, ¿verdad?, todo aquel que tenga sed puede venir a mí, ¿verdad? Porque como dicen las Escrituras, y como declaran las Escrituras, de su corazón brotarán ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús está ahí en medio de esto, ¿verdad? Está en medio de esto, y prácticamente lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la gente, ¿verdad?, en ese momento: si alguno tiene, aparte de la estabilidad, de la prosperidad material que están teniendo, ¿verdad?, por las cosechas abundantes, si alguno tiene alguna otra necesidad, refiriéndose a la espiritual, ¿verdad?, si alguno se siente insatisfecho espiritualmente, porque no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero a veces podemos tener estabilidad económica, estabilidad material, estabilidad social, laboral, etcétera, etcétera, y aún así podemos sentirnos vacíos, podemos sentirnos que algo nos hace falta, podemos sentir que hay una sed en nuestra alma y en nuestro espíritu, que así puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener tu matrimonio, ¿verdad?, bien, tus hijos bien, tu casa, tu trabajo, tu negocio, no sé, ¿verdad?, puedes tenerlo bien. Aún así hay veces que la gente se sienta a la noche a la orilla de su cama y se pone a pensar: ¿por qué me siento seco? ¿Por qué me siento vacío? ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús ahí se pone a gritar, como dando a entender: si alguien siente necesidad espiritual, siente sequía en su alma, en su espíritu, vengan a mí, ¿verdad?, porque yo les daré del Espíritu Santo, ¿verdad?, de esas aguas que brotan para vida eterna, como dice la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo, pues sabemos que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona a través de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se vuelve precisamente como un agua dentro de nosotros, ¿verdad? Su presencia refresca nuestra alma, refresca nuestro espíritu, nos da plenitud, nos da paz, nos da gozo, ¿verdad? Transforma nuestra alma, ¿verdad? Y eso es algo, yo siempre que he leído este pasaje precisamente de Juan capítulo 7, versículo 36 al 39, a mí se me hace un poquito paradójico, ¿verdad? Porque esto es tremendo, porque imagínense que la gente está algarabiosa, ¿verdad? Porque ha tenido excelentes cosechas, están en medio de una celebración religiosa nacional de mucho gozo, de mucho júbilo, y de momento voltean a ver a Jesús gritando, diciendo: si alguno tiene sed, ¿verdad?, si alguno se siente insatisfecho, venga a mí para que beba de mí, ¿verdad?, y yo le daré de las aguas que saltan para vida eterna. Y eso es como, por ejemplo, imagínese usted que en medio de una celebración, está en medio de una celebración así, ¿verdad?, una celebración religiosa en el templo, iglesia, religión, etcétera, que usted quiera, y está muy contento ahí en su templo, está muy contento en su iglesia,
porque se acaba usted de sacar la lotería y se ganó usted aproximadamente 100 millones de pesos, ¿no? Y ahorita que viene la Lotería Nacional en México, que juega la lotería por aproximadamente 100 millones de pesos, imagínese que usted está eufórico, usted está contentísimo, y en medio del culto, en medio de la iglesia, en medio de la reunión del servicio religioso, se le aparece el Señor y le dijera: si tienes sed, si te sientes insatisfecho, ven a mí y bebe. ¿Y qué diríamos en ese momento? Diríamos, bueno, si no fuéramos cristianos, ¿verdad? Si no hubiéramos entregado ya nuestra vida a Cristo, ¿qué es lo que la gente le diría? Pues no, me siento muy bien, ¿verdad? O sea, en ese momento me siento muy bien, me siento muy contento porque ya pensé qué voy a hacer con los 100 millones de pesos, ¿verdad? Voy a comprar esto, voy a comprar el otro, ¿verdad? Y bueno, el Señor diría, pues está bien, ¿verdad? Está bien. Y si sientes que con eso te sientes contento, con eso te sientes pleno, con eso te sientes... ¿Cuántos sabemos que verdaderamente cuando tú puedes tener la millonada, te puedes acabar la millonada, te puedes acabar de ganar la millonada, como este ejemplo que estoy poniendo, pero cuántos sabemos que la gente, ¿verdad? Cuando tiene dinero y empieza a comprar y a comprar y a comprar y a comprar, llega el momento que ya compró todo lo que aparentemente deseaba su alma y aún así se va a sentir seco, se va a sentir vacío, se va a sentir insatisfecho. ¿Nunca le ha pasado que a veces desea usted mucho un celular, ¿verdad? Y hay una ansia, el celular de última generación, el celular de último modelo, y estamos ansiosos, ¿verdad? Y vamos a la tienda y andamos buscando ahí, y una vez que lo compramos, momentáneamente nos sentimos plenos, nos sentimos satisfechos, pero quizás al rato, pasando unos días, ya vemos el aparato y decimos, no, es que esto verdaderamente siento que no llena mi alma, esto no es lo que necesitaba. Y eso es algo que le pasa a los compradores compulsivos. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero una persona que es compradora compulsiva, que es una manía, ¿verdad? Es una manía y es un problema grave. Es como el que es adicto. Las compras compulsivas son como las adicciones a las drogas, ¿verdad? Cuando una persona, se dice que cuando una persona es compradora compulsiva, ¿verdad? Y va a comprar, hay tal cantidad de adrenalina, ¿verdad? Y de otra sustancia que no me acuerdo ahorita cómo se llama, en su cerebro. Dopamina, me dicen por acá, ¿verdad? Que se siente tan eufórico por la dopamina y por la adrenalina, ¿verdad? Que se siente también en el momento que compra, ¿verdad? Compra y se siente pleno, ¿verdad? Se siente feliz, pero pasados, ¿verdad? Y compra por aquí, compra por allá y anda como demonio de Tasmania, pero pasados ciertas horas o ciertos días. Perdón, tuvimos una caída del internet, nos está fallando, ¿verdad? Y bueno, siempre que va a estar bueno pasa esto. Entonces decía yo, ¿verdad? Pasan unas horas o unos días y la gente se vuelve a sentir miserable, se vuelve a sentir vacía y nuevamente se anima a volver a comprar, ¿verdad? A regar las tarjetas de crédito porque quiere sentir esa euforia del momento que le hace sentir mal. Pero verdaderamente, aún la gente cristiana, escucha, yo he visto que la gente cristiana muchas veces basa su plenitud espiritual, la plenitud de su alma, de su espíritu también en cosas materiales y en la prosperidad, ¿verdad? La armonía familiar, en el bienestar temporal que pueden adquirir. Es algo muy común y muy predicado inclusive en las reuniones evangélicas en la actualidad, ¿verdad? La famosa teología de la prosperidad. Pero la verdad de las cosas es que la real y verdadera plenitud espiritual que Dios nos muestra en su palabra está solamente en una persona, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos puede dar esa plenitud espiritual, esa paz, ese gozo, esa llenura, ¿verdad? Su presencia, solamente la presencia de Cristo Jesús cuando viene a nosotros, es el único que puede darnos esa estabilidad emocional, esa plenitud, ¿verdad? Es el único que puede saciar la sed del alma, la sed del espíritu que muchas veces tenemos, ¿verdad? Que el ser humano tiene por naturaleza. Ahora, Dios en su palabra nos enseña que la mayor riqueza que una persona puede tener no son precisamente las posesiones materiales. Desafortunadamente el mundo y a veces los cristianos, los evangélicos, pensamos que la mayor riqueza, la mayor plenitud que puede tener una persona, un ser humano, ¿verdad? En este caso, está en base a las posesiones que tiene. El Señor Jesús dijo que la vida del hombre, ¿verdad? La vida del ser humano
no depende de qué tantas cosas tenga, ¿no? Que no depende de lo bien que económicamente está, aunque obviamente, ¿verdad? No voy a decir que no, usted no y yo no debemos de trabajar, no voy a decir que no debemos de desear vivir un poco mejor que todos los días, si Dios lo permite y nos permite prosperar económicamente, qué bueno, ¿verdad? Porque también no es bonito a veces, ¿no? Como dice la chaviza, ¿verdad? No es padre estar pasando aflicciones y necesidades económicas, pero verdaderamente la mayor riqueza y lo que más satisfacción y plenitud le puede dar al ser humano solamente está en Dios, solamente está en Cristo Jesús, ¿verdad? La mayor, lo que puede dar mayor plenitud al corazón, al ser interior del ser humano, no viene de lo material, sino de lo espiritual, y eso es a través de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios en su palabra nos muestra, ¿verdad?, que esa plenitud, como acabo de decir, proviene solamente a través de una sola persona, que la Biblia dice que es la fuente de la vida eterna, la fuente de la gracia, la fuente de la bendición, la fuente del favor, la fuente del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, Juan el Bautista decía que cuando el Mesías se manifestara al mundo, él dijo lo siguiente: él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que el Señor Jesucristo, el Mesías enviado por el Padre Celestial, sería el encargado de administrarle al hombre, ¿verdad?, al ser humano que se arrepintiera y creyera en él y se rindiera a él, le administraría el Espíritu Santo, ¿verdad?, la presencia de Dios, la vida eterna, y eso sería lo que verdaderamente le daría a todo ser humano una verdadera plenitud, una verdadera saciedad a su alma y a su espíritu. Escuchen lo que dice Isaías 44, versículo 2 al 4. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ahora escúchame, Jacob, mi siervo Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera. Y en el contexto de esto, ¿verdad? En el contexto de esto, previamente el Señor está hablando acerca del juicio que vendría sobre la tierra, ¿verdad? El juicio que vendría sobre la nación de Israel, sobre el reino de Judá, donde obviamente sufriría mucha aflicción, ¿verdad? Sufriría muchos problemas, pero posteriormente en estos versículos el Señor, ¿verdad?, un capítulo antes o unos capítulos antes habla acerca del juicio de Dios, y que ese juicio de Dios traería mucha aflicción, traería mucha tristeza al pueblo de Dios, pero precisamente por eso el Señor les hace una promesa y les dice: no temas, amado pueblo mío, no temas, Israel, no tengas miedo, mi siervo, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua, ¿verdad?, para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Y luego dice a continuación: derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Y el versículo 4 dice: y ellos prosperarán como la hierba bien regada, como sauces a la ribera de un río. No sé si usted ha visto alguna vez, ¿verdad?, pero como dice el Salmo y como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, dicen en los salmos y el resto de la palabra de Dios, que el que vive cerca de Dios, el que vive en una comunión constante con el Señor, ¿verdad?, que lo busca todos los días, lo busca de madrugada, lo busca de mañana, lo busca en la noche, lee su palabra, ora, tiene comunión con Él y obviamente lo obedece. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. En alguna ocasión yo recuerdo que cuando era niño me llevaron a un lugar que aquí en la región donde yo vivo se llama el Rincón de las Doncellas. Es un manantial muy bonito, muy hermoso. Y me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, que a la orilla del canal por donde desagua ese manantial había sauces llorones, se le conoce aquí, ¿verdad?, plantados junto a la corriente, junto al canal, ¿verdad?, por donde desaguaba, un canal natural, un riachuelito. En varias ocasiones me llamó mucho la atención. Ese lugar es un lugar un poco seco, es un poco árido, pero me llamaba mucho la atención que veía yo otros árboles en ciertas temporadas cuando íbamos y se veían un poquito resecos, un poquito marchitos, pero esos sauces llorones que estaban plantados ahí junto al canal, ¿verdad?, junto al arroyito por donde desaguaba precisamente el manantial, ese manantial del Rincón de las Doncellas, está en una ciudad que se llama Ciudad Mendoza, ¿verdad?, aquí de Orizaba para arriba. Veía yo que esos árboles siempre estaban verdes y siempre estaban frondosos, ¿verdad? Y
las ramas se veían con un verde intenso, muy hermoso, ¿no? Y precisamente eso es lo que sucede cuando nosotros nos conectamos, ¿verdad? Nos conectamos a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús, a la fuente de la vida eterna, ¿verdad? Aquel que nos administra el Espíritu Santo, aquel que de su misma presencia emana su vida eterna para nosotros. Precisamente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, se cumple esta palabra que dice que el Señor derramaría agua para calmar nuestra sed, ¿verdad? La sed espiritual que hay en la vida de todo ser humano, esa necesidad de sentir plenitud, de sentir felicidad, ¿verdad? Hay gente, yo conozco gente cristiana, gente evangélica, que dicen que el evangelio no es para que la gente sea feliz, ¿verdad? Sino para perdón, salvación y vida eterna. Pero lo que no saben a veces es que cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús y le entregas tu vida por primera vez, en ese momento el ser humano, en ese momento la persona llega a ser feliz verdaderamente. ¿Por qué? Porque empieza a disfrutar aquello que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, y que es precisamente la gloriosa presencia de Dios, la cual les daba plenitud, les daba placer, les daba deleite, les daba gozo, mantenía su alma saciada totalmente, ¿verdad? Ahora escuche lo que dice Isaías 58:11, dice: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra, ¿verdad? Dios nos enseña en su palabra en esta noche que la plenitud espiritual, la plenitud de la cual estamos hablando en esta noche, esa plenitud que todo ser humano necesita, ¿verdad? Toda esa, la plenitud espiritual viene siendo una saciedad que viene al alma y al corazón del hombre, que es algo muy similar, ¿verdad?, a la saciedad y bienestar que puede experimentar una persona que ha venido caminando, ¿verdad?, en un desierto donde está caminando bajo un sol abrasador. No sé si usted en alguna ocasión ha estado en un lugar seco, desértico, de mucho calor, ¿verdad? Cuando caminas bajo o estás haciendo alguna actividad bajo el rayo del sol, ¿verdad?, cuando es muy intenso, te sientes muy mal, te sientes que te desmayas, te sientes, la misma sed te hace sentir muy mal. O sea, es una aflicción para el alma, no solamente para el cuerpo, ¿no? Sientes que tu alma sientes que te mueres, ¿verdad? Te sientes mal totalmente, ¿verdad? Y esa plenitud espiritual, como acabo de mencionar, es muy similar a la saciedad, ¿verdad?, que experimenta una persona que está caminando sediento en un desierto, pero que en un momento determinado, por gracia y misericordia de Dios, ha podido encontrar agua para saciar su intensa sed. Cuando usted está muy sediento, no sé si le ha pasado, a lo mejor usted nunca lo ha experimentado, ¿verdad? Pero cuando usted llega a experimentar una sed muy intensa porque no ha podido tomar agua, ¿verdad?, y se siente usted tan mal, y llega a tomar agua o suero, o por ejemplo, con todo respeto, pero cuando a veces nos cae algo mal, ¿verdad?, y nos da diarrea, muchas veces sentimos una sed muy intensa y sentimos que el cuerpo nos duele, nos sentimos muy deprimidos, muy angustiados, ¿verdad?, ansiosos. Y cuando empezamos a tomar suero, ¿verdad?, o estamos trabajando y hace mucho calor y bebemos agua, inmediatamente sentimos un alivio, ¿verdad?, un alivio a nuestro cuerpo. Pero más que a nuestro cuerpo, sentimos un alivio para nuestra alma, sentimos inclusive una paz, sentimos un gozo y sentimos una felicidad porque pudimos saciar la sed que tenía nuestro cuerpo. Ahora imagínese, de la misma manera, cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, porque el Señor Jesús, acabamos de ver en Juan, dice que ahí estando en medio de la fiesta de los tabernáculos se levanta y dice: si alguno tiene sed, ¿verdad?, venga a mí y beba de mí, ¿verdad?, porque todo aquel que crea en mí y venga a mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, estará siempre feliz, estará siempre pleno, estará siempre contento, estará siempre rebosante, hablando en términos espirituales, ¿verdad? Y asimismo, esa saciedad espiritual, cuando viene a la vida de las personas, a la vida del ser humano, hace esa plenitud, esa llenura que solamente Cristo Jesús puede dar. ¿Por qué Cristo Jesús? Yo siempre lo he dicho, miren, el asunto del perdón, salvación y vida eterna, la administración de esas cosas y la administración de la plenitud espiritual, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿puede hacerle al Padre? Claro que sí, porque es Dios. ¿Puede hacerle el Espíritu Santo? Desde luego que sí, porque también es Dios. Pero entre ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron en la eternidad
que el encargado de la obra de redención y de restauración y de saciar el alma y el espíritu del hombre, del ser humano, para darle plenitud nuevamente a las almas, ¿verdad? Que nacemos muertas en el pecado y separadas de Dios y secos y vacíos espiritualmente, lo hiciera única y exclusivamente el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo administra esa agua, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, entonces, aparte de que el corazón del hombre es renovado, restaurado, es saciado y recibe la plenitud espiritual de Dios, y su alma viene a experimentar un bienestar, ¿verdad? Porque esto es algo muy importante entender. A mí me preocupa mucho cuando veo gente cristiana, ¿verdad? Gente evangélica, que constantemente te dicen: ay, hermano, ay, pastor, ore por mí porque siento un vacío en mi alma, siento un vacío en mi corazón. Cada mañana cuando me levanto, ¿verdad? Ya siento que ya quiero que Cristo venga por mí porque me siento muy mal, me siento muy afligido. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y estos qué les pasa, no? Una de dos: o no han nacido de nuevo, ¿verdad? O no han sido salvos, ni han recibido el Espíritu Santo, ni la vida eterna, o verdaderamente tienen una pésima relación con el Señor. No oran, no lo buscan, no ayunan, no tienen comunión íntima, y por eso sus almas están en el estado espiritual similar a una persona que es inconversa, a una persona que no ha sido salvo del pecado, ni mucho menos ha recibido ni la vida eterna, ni la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, esto es algo de lo cual hay que tener mucho cuidado, porque cuando alguien está en esa condición, eso indica que hay un problema. Porque escuche, y vuelvo a repetirlo como lo acabo de mencionar, yo recuerdo que cuando yo me entregué a Jesucristo y le entregué mi vida, en ese momento vino una llenura a mi alma, vino una transformación, hubo muchas cosas, pero también fue la primera vez que yo sentí, aparte de la paz por el perdón de Dios, aparte de esa tranquilidad que te da el perdón del Señor, o el perdón de Dios, vino una paz y un gozo inexplicable a mi alma, a mi mente y a mi corazón, ¿verdad? Una alegría, una felicidad que jamás y nunca yo había conocido absolutamente con nada de lo que yo había vivido en el mundo hasta ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida en este mundo verdaderamente es difícil, la vida en el mundo está llena de dificultades, la vida es dura, ¿verdad? La vida no es el paraíso, ¿sí? No es el paraíso, y como decía yo hace rato, ¿verdad? Aunque la gente pueda tener una estabilidad económica tremenda, ¿verdad? Y abundancia material, y su familia puede estar bien, ¿verdad? Aún así, como el Señor Jesucristo dijo, en este mundo, la gente tendría aflicción en este mundo. Tanto los problemas como el vacío espiritual produce una aflicción tremenda, una necesidad espiritual tremenda, un hambre y una sed espiritual, ¿verdad? Que produce un malestar al alma y al espíritu, o sea, una insatisfacción, ¿sí? La gente está verdaderamente insatisfecha cuando no tiene una relación con Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? También a veces la gente puede estar llena, forrada de dinero, ¿verdad? Puede estar en la opulencia, como mencionaba yo hace rato, pero aún así pueden tener un hambre, pueden tener una sequía, un vacío en su corazón, ¿verdad? Pueden tener falta de paz, de gozo, de plenitud, porque en verdad la prosperidad económica, la prosperidad material no es sinónimo de bienestar. Y también hay algo que me viene a la cabeza ahorita, a la mente y al corazón. Hay ciertas denominaciones, ciertos movimientos que hablan mucho acerca de la prosperidad, del éxito, ¿verdad? Te dan series como piensa claro, piensa en grande, ¿verdad? Sé exitoso, sé próspero, una familia de éxito, una mujer de éxito, un hombre de éxito, y te da una serie de enseñanzas basadas en las Sagradas Escrituras, buscando el bienestar temporal, la prosperidad material. Pero cuando yo en algún tiempo de mi vida estuve en un movimiento así, y lo veo ahora en la vida de muchas personas que están metidas en esto, que andan, como decimos vulgarmente aquí en México, y perdón por esta expresión, andan tras la chuleta, ¿verdad? O sea, andan buscando la prosperidad material, y estamos haciendo a veces todo lo contrario a lo que dijo el Señor Jesucristo. En Mateo 6 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces las cosas les serán dadas por añadidura. Y muchas veces la gente evangélica en la actualidad anda con esa idea, ¿verdad? Esa idea loca de prosperar, de ser exitoso, de tener más dinero, de tener que su negocio crezca más, de tener un mejor puesto, un mejor coche, etcétera, etcétera. Y una vez que lo tienen, lo logran alcanzar, se sienten
totalmente vacíos, totalmente secos, ¿verdad? Y aparte de eso les provoca otros problemas espirituales con el pecado, ¿verdad? Pero lo más triste de estas cosas es que muchas veces tanto la gente del mundo como la gente evangélica ha tratado de llenar y sustituir ese vacío espiritual que se forma en el corazón del hombre, ¿verdad? Y que se formó para empezar en el huerto del Edén, precisamente con esas cosas materiales y naturales. Y verdaderamente el hombre nunca puede alcanzar a experimentar una verdadera saciedad en su alma y su espíritu hasta que viene a los pies de Jesucristo. Y si ya está a los pies de Jesucristo y experimenta ese vacío, experimenta esa sequía espiritual, es porque hay un problema. Y normalmente es por una mala comunión con Cristo, una pésima comunión con el Señor, que ese es un gran problema en la actualidad. Yo veo que mucha gente, y con tristeza lo digo, yo me encuentro a mucha gente que luego cristiana que te das cuenta, ¿no? Que su estado espiritual no es el óptimo, no es el que debiera de tener un hijo de Dios. Hace algún tiempo oré por un hombre que se sentía muy mal, pero muy mal, muy mal. Y yo le decía, hermano, ¿pero qué le pasa? O sea, es que me siento mal, ¿verdad? Y tenía un problema y un padecimiento de salud, ¿verdad? Pero aparte del padecimiento de salud, él decía que él sentía que su alma como que le dolía, como que se sentía como que atormentado, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues es que no le encuentro, ¿qué será lo que pase? No lo conocía yo muy bien. Y bueno, le dije, hermano, ¿me da usted permiso de orar por usted, verdad? Me acerqué a él, empecé a orar por él, le empecé a pedir al Señor que le sanara, pero posteriormente le pedí que pues saciara su alma, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, que le diera esa paz, esa tranquilidad y esa plenitud espiritual que necesitaba en ese momento. El hermano no se compuso inmediatamente, quiero decirle que no se compuso inmediatamente de su malestar físico, porque tenía una enfermedad infecciosa. El Señor lo sanó y lo restauró, ¿verdad? Pero lo que sí, en ese momento yo empecé a notar que él se quebrantó y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y después de que acabamos de llorar, cuando acabó de llorar, vino una tranquilidad a su alma, a su voz, a su espíritu, ¿verdad? Y cuando acabamos de orar, ¿verdad? Y él se tranquilizó, le dije, ¿cómo se siente, hermano? Dice, me siento muy bien, siento que Dios vino y siento que Dios el Señor me tocó y me sanó y me restauró en mi alma, en mi espíritu en este momento. Y pasaron los días y lo volví a ver, lo volví a encontrar, lo volví a ver y le dije, ¿cómo está usted, hermano? Y dice, no, la verdad me siento muy bien, gracias hermano, gracias a Dios por su vida, porque oró por mí y desde ese día me siento mucho mejor, ¿verdad? Pero verdaderamente ya conforme vas conociendo a la gente, recuerdo que este hombre, pues para empezar, no oraba, no oraba de mañana, no buscaba a Cristo Jesús por las mañanas, no tenía una comunión íntima con el Señor. Aparte de eso, tenía una mala comunión porque este varón, pues tenía malos hábitos, ¿verdad? Tanto en sus palabras, en su boca y en sus actos, ¿verdad? Entonces te das cuenta que por ahí estaba el problema. Por eso, al tener una mala comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Principalmente porque es con el primero cuando lo ofendemos, le faltamos al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece y se apaga, se retira de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Decía yo que tristemente muchas veces cambiamos lo espiritual, ¿verdad? Que el Señor nos da por lo material y andamos buscando otras cosas. Pero la verdad de las cosas es que en la vida, como mencionaba yo hace rato, hay muchas ocasiones y situaciones de adversidad, de aflicción, en las cuales, no sé si le ha pasado, aparte del pecado, ¿verdad? Y aparte de la mala comunión con el Señor, aunque seas creyente, a veces tienes problemas, a veces tienes situaciones de adversidad, situaciones de aflicción, en las cuales no encuentras auxilio, no encuentras paz, ¿verdad? No encuentras la forma de resolver tus problemas, tus dificultades, y también todo eso produce sed en el alma y en el espíritu, ¿verdad? Produce insatisfacción, produce malestar, ¿verdad? Es más, inclusive gente, y por ahí me enteré que hace poco, no mucho, un pastor allá en Estados Unidos llegó al suicidio por la desesperación. Algo que no debiera de ser, y eso habla de que tenía una pésima relación con el Señor, ¿verdad? Sea por su conducta o sea a lo mejor por doctrinas, ¿verdad? Por herejías que estaba creyendo, practicando, ¿verdad?
Pero muchas veces la gente, cuando vienen las aflicciones, también le produce sed a su alma, sed a su espíritu, ¿verdad? Y se empiezan a desesperar, a angustiar, a sentir dolor en el alma. Dicen por ahí que el dolor más feo que se puede sentir es el dolor que se siente, se experimenta en el alma, no tanto en el cuerpo, ¿verdad? Y mucha gente a veces está tan desesperada que no encuentra solución, ni paz, ni sosiego, ni consuelo en sus tribulaciones. Y déjeme decirle una cosa, y aquí ya es donde quiero ir ya prácticamente entrar más en materia. Yo espero que todos los que estamos y estarán viendo esto estemos de acuerdo en que hay una verdad tajante, hay una verdad que es innegable, ¿verdad? Es una verdad que es invariable, y es que solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, es que el ser humano puede recibir todo lo que él pueda necesitar, tanto espiritualmente como también materialmente. La palabra de Dios nos enseña que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede ayudarnos a solucionar de forma maravillosa e impresionante cada una de nuestras necesidades, tribulaciones, angustias, tanto en lo espiritual, ¿verdad? Darnos ese socorro a nuestra alma, a nuestro espíritu, paz, consuelo, como también nos ayudará a resolver todos nuestros problemas. ¿Por qué digo que solamente Jesucristo? Porque lo proporciona el Padre, ¿verdad? El Padre lo autoriza, lo proporciona, el Espíritu también, Santo también se mueve, pero el que gestiona todo, ¿verdad? Y el que administra es Cristo Jesús, porque así fue establecido, porque el Padre le entregó todo al Hijo en su mano para que Él administrara todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Y bueno, a veces hay situaciones en las cuales ya no hay solución, como por ejemplo la muerte de un familiar, pero aún así, escuche, el único que puede darnos esa paz, ese consuelo y aún ese gozo inexplicable en medio de situaciones de duelo, verdaderamente es Cristo Jesús, porque la Biblia dice que Él es el pan que bajó del cielo, Él es el pan que el Padre, ¿verdad? El pan de vida, la fuente de la vida eterna, la provisión perfecta para la humanidad que el Señor Jesús, ¿verdad? Que el Padre Celestial nos proporciona en Cristo Jesús, el único que puede tanto saciar el hambre y la sed espiritual de nuestra alma y nuestro espíritu, y que puede proveer todo lo necesario para resolver nuestros problemas, nuestras aflicciones y nuestras dificultades materiales en este mundo, es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué debemos de hacer para estar siempre, poder tener todos estos beneficios, tanto espirituales como materiales, dentro de nuestras vidas y nuestros corazones? Bueno, vamos a ver lo que dice Dios en su palabra, qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? La palabra de Dios dice, por ejemplo, dice que debemos descansar y confiar totalmente en Cristo Jesús. La Biblia dice que debemos de tener fe en Dios, ¿verdad? Debemos de tener confianza en Dios, en el Padre, ¿verdad? En el Padre Celestial, pero también Dios dice que para que eso sea completo, también debemos de descansar y confiar totalmente en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde de corazón tierno, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Una de las cosas que veo aquí, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo está diciendo a toda la gente que en ese momento le escuchaba, que no dudo que en medio de esa multitud había gente que, a pesar de que lo estaban escuchando con gozo, ¿verdad?, a pesar de que estaban embelesados con sus enseñanzas, sus predicaciones, maravillados por los milagros y prodigios, yo no dudo que en medio de esa multitud había muchísima gente que tenía un cansancio espiritual, que tenía una gran necesidad espiritual, una gran miseria, una gran sequía espiritual, y por eso es que el Señor Jesucristo les dice, vengan a mí, ¿verdad? Vengan a mí, únanse a mí, entréguense a mí, ríndanse a mí, ¿verdad? Vengan a mis pies, vengan a mí, y entonces yo les daré descanso para su alma, les daré ese alivio que ustedes necesitan, les daré esa paz, esa felicidad, esa plenitud, porque aunque los religiosos digan que Cristo Jesús, que el Evangelio no es para que el hombre sea feliz, verdaderamente es para que sea feliz, no como lo manejan los que predican la teología de la prosperidad a través de lo económico, sino es para que sea feliz a través de la plenitud espiritual que solamente Cristo Jesús nos puede dar, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado. Cuando nosotros
tienes un problema, una aflicción, una dificultad muy grande, ¿verdad? Una pena moral en el alma, ¿verdad? Perdiste a lo mejor a un familiar, sucedió algo muy malo en tu vida pasada, en tu pasado, ¿verdad? Tienes algunos problemas en tu matrimonio, en tu familia, por ser evangélico ahora a lo mejor tu familia te está ¿qué? Te está molestando, ¿verdad? Te está rechazando, ¿verdad? Y a veces eso hace que se sienta uno mal. Pues el Señor Jesucristo dice, todo aquel que no, la Biblia dice, todo aquel que en Él crea no quedará avergonzado. Cuando nosotros ponemos toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza y obviamente nuestra fidelidad en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo se agrada de eso y Él va a hacer que tú recibas y seas saciado en tu alma, en tu espíritu y en lo natural, material, de todo aquello que necesites para estar en paz, estar en gozo. La Biblia nunca dice que el Evangelio y que Cristo Jesús te va a hacer rico, ¿eh? Tú puedes llegar a prosperar por dos cosas, por lo trabajador que seas y por llevar una vida de santidad y de justicia. Otra de las cosas que necesitamos, ¿verdad?, para recibir toda esa plenitud, toda esa saciedad a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestra vida en lo material, otra cosa que debemos de hacer es estar totalmente comprometidos con Cristo Jesús, con el Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice Juan 14, versículo 21 al 23. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman, escuche como dice, esto es muy importante. Esto es muy importante porque mucha gente, a veces pensamos que vamos a recibir toda gracia, favor y bendición de parte de Dios por creer solamente en Jesús y solamente confiar en Dios Padre, ¿verdad?, en sus promesas. Pero escucha la verdad que está inmersa aquí. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 22, Judas, no el Iscariote, sino otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, y entonces mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos, o sea, haremos habitación, haremos morada. Esto me hace recordar que dice la Biblia que en una ocasión el rey David quiso llevar el arca de la alianza de donde estaba estaba el arca de la alianza, estaba en otro lugar y él vivía en la ciudad de David, ¿verdad?, en Jerusalén, junto a Jerusalén, él vivía en una fortaleza que se le conocía como la ciudad de David, que estaba en Jerusalén, y dice que quiso traer el arca de la alianza, pero no la transportó como Dios decía que debía ser transportada sobre los hombros de los levitas, ¿verdad?, sino la trajo en unos carruajes, ¿verdad?, jalados por bueyes, que dice que unos carruajes nuevos, ¿verdad?, bonitos, pero al fin y al cabo no estaba haciendo las cosas como Dios decía, que la presencia de Dios, el arca de la alianza, debía ser traída, movida a otro lugar a través de los levitas que habían sido consagrados para eso. Entonces dice que el Señor se enoja, ¿verdad? Y un hombre llamado Usa, ¿verdad?, cuando ve que se mueve el arca y se iba a caer, se le ocurre alargar la mano, o sea, para que no se cayera el arca, y en ese momento lo mata el Señor, ¿verdad? Se enoja, el Señor lo mata, y dice que el arca de la alianza se tuvo que quedar en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, y dice que los meses que estuvo ahí, el arca de la alianza, que es un símbolo de la presencia de Dios, ¿verdad?, de la plenitud de la presencia de Dios, dice que estuvo en su casa, y cuando estuvo en su casa dice que bendijo todo, que hubo bendición en todo, ¿verdad? Entonces esto me recuerda mucho lo que dice el Señor Jesús aquí. Dice, Jesús contestó, versículo 23, Juan 14, 23, dice, todos los que me aman hará lo que yo diga, y entonces mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos, o sea, haremos morada, haremos habitación. Y para que usted y yo podamos tener la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas, para que Dios, su presencia, su plenitud esté siempre sobre nuestras vidas y podamos ser verdaderamente, ¿verdad? Yo no soy mucho esto de hablar de bendecido, prosperado y sobreabundado, ¿verdad? Pero para que verdaderamente estemos bendecidos tanto espiritualmente como en lo natural. Y aclaro, el Evangelio no es para hacerse rico, pero aún así el Señor te bendice y te prospera en todas las cosas. Y no estoy hablando de que te va a hacer millonario, ¿verdad?
Pero cuando tú eres obediente a los mandamientos y enseñanzas del Señor, ¿verdad? Y obviamente del Padre Celestial, porque Jesús dijo que sus palabras no eran de Él, sino del Padre que lo había enviado. Entonces es cuando la gente cristiana, la gente que está rendida a Cristo Jesús, y somos obedientes, entonces Dios vendrá a habitar plenamente sobre nosotros, y eso hará que estemos bendecidos tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo natural, ¿verdad? Habrá problemas y dificultades y aflicciones, claro, porque son parte de las pruebas que Dios nos pone en el mundo, pero una cosa es segura, ahí sí verdaderamente siempre iremos, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? Saldremos victoriosos en muchas cosas, y solamente estando entregados a Cristo Jesús es como podemos estar saciados en todas las áreas de nuestra vida. Y la última de las cosas que quisiera comentar de cómo le podemos hacer, ¿verdad?, para poder tener esa plenitud tanto espiritual como en lo material, en lo natural, es acercarse directamente al Señor Jesucristo, al Padre Celestial, ¿verdad? Dios, acercarse directamente con mucha fe y esperanza en oración para recibir su gracia, su favor, su misericordia y su salvación. Hebreos capítulo 4 verso 16, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Otra versión dice acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, ¿verdad? Dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, cómo a veces es que se llegan a suscitar problemas en la vida de las personas muy fuertes. Y a veces la gente, tanto en el mundo como a veces los cristianos, ¿verdad?, no encontramos la solución a los problemas y andamos dando palos de ciego por aquí, por allá, y andamos buscando, subimos, bajamos, y resulta que no podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Y resulta que muchas veces lo último que hacemos, lo último que se nos ocurre hacer, ¿verdad?, ya vimos al médico, si es que el problema es médico, ya vimos al abogado, si es que es problema judicial, ya fuimos a todas las financieras y bancos si es que el problema es económico, ya vimos a todos los consejeros matrimoniales si es que el problema es matrimonial, ¿verdad? Estamos como la mujer con flujo de sangre que consultó a una multitud de médicos y nunca se compuso, ¿verdad? Hasta que se encontró con Cristo Jesús, con el Señor, ¿verdad?, con el Mesías, y fue cuando tuvo solución, ¿verdad? Entonces subimos, bajamos, y a veces la solución está a nuestro alcance, que es que venir en oración ante el trono de la gracia del Señor para poder recibir el oportuno socorro. Hace tiempo, se cuenta que hace mucho tiempo, en una ciudad de Estados Unidos, en un hospital, había una señorita que internó a su madre porque tenía un problema cardíaco muy grave. Y esta mujer estaba muy grave y verdaderamente le dijeron los médicos, su madre necesita solamente con un trasplante de corazón se puede salvar porque está muy grave. Y la mujer estaba verdaderamente muy grave, estaba al borde de la muerte. Entonces la joven se sienta en una de las bancas de la sala de espera, estaba sentada ahí en los sillones, ¿verdad?, desesperada, pensando, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y no le encontraba, porque para encontrar un donante de corazón o de cualquier órgano es difícil, ¿no? Pero resulta que en el mismo hospital estaba un hombre que había internado a su hija, que había tenido un accidente de tráfico, la tenía internada ahí, ¿verdad? Y se debatía entre la vida y la muerte la muchachita. Estaba muy mal. Pero curiosamente, a pesar de que los dos estaban sentados en la misma sala, ¿verdad?, en la misma sala del hospital, no se hablaban, ¿verdad?, porque cada quien estaba metido en su problema, cada quien estaba metido en su tristeza, en su angustia, ¿no? Y pasaron aproximadamente cerca de 2 días y se veían ahí, hola, ¿qué tal?, nada más así, pero no platicaban, hasta que la chica, que se encontraba muy grave, ¿verdad?, que su mamá estaba muy grave, comenzó a hacer plática con el papá de esta muchacha, ¿no? Después de un rato, ¿verdad?, empezaron a comentar, ¿por qué estás aquí? No, mi mamá está muy grave, necesita un trasplante de corazón, pero no hay donadores, ¿verdad? Es algo muy difícil. Y el padre, ¿verdad?, dice, yo estoy aquí porque mi hija se accidentó y tiene muerte cerebral y se debate entre la vida y la muerte, ¿verdad? Después de un rato, el papá de la muchachita accidentada sale de la sala de espera y un tiempo después, como 1 hora, 2 horas aproximadamente, se acerca a la joven que tenía a su madre internada por problema del corazón y le dice, hija, ya no te preocupes más, mi hija acaba de morir.
y ella siempre tuvo la idea y el deseo en su corazón de que cuando ella partiera algún día de este mundo, y si era joven todavía y si era viable, se donaran sus órganos para dar vida a más personas. No, hombre, la muchacha en ese momento se puso a llorar, le dijo, Señor, lo siento mucho. El hombre lloró con ella y le dijo, sabes que, mira, hija, si es compatible, ¿verdad?, el factor sanguíneo con el de tu madre, que le hagan pruebas, ¿verdad? Y si hay compatibilidad sanguínea, de todo corazón yo firmo para que para donar el corazón de mi hija para que tu madre se salve, ¿verdad? Y bueno, entonces les hicieron pruebas de compatibilidad sanguínea y resultaron favorables, y la mujer recibió el corazón de la joven que acababa de morir, y ella continuó con su vida, ¿verdad? Y ahora lo que más me llama la atención es que si nunca hubieran cruzado palabras, si nunca se hubieran puesto a platicar ahí, ¿verdad?, de sus problemas, sus angustias, por qué estaban ahí, esto no se hubiera resuelto, las dos se hubieran muerto, y no hubiera habido no hubiera salido algo provechoso, una bendición de esto, ¿verdad? Y esto me recuerda mucho que muchas veces la gente, cuando andamos desesperados, andamos buscando primero la solución en todos los medios que nos puede ofrecer en el mundo, ¿verdad? En la ciencia, en el ocultismo, inclusive en la psicología, terapias grupales, dinero, etcétera, etcétera, pero lo último que consideramos siempre es una solución divina, ya sea por desconocimiento, si pertenecemos al mundo, ¿verdad?, que no sabemos que el único medio verdadero de socorro, de ayuda, de salvación, de restauración, solamente está en Dios a través de Cristo Jesús. Y a veces el cristiano también está tan angustiado y tan afligido que se le olvida, ¿verdad?, buscar al Señor. A veces pasa, a veces no, ¿verdad? Pero a veces pasa así, ¿verdad? Pero cuando alguien, a través de la palabra de Dios, o tiene su fe y se acerca con mucha fe y esperanza, escucha, y con mucha fe y esperanza al Señor Jesucristo para que lo ayude, ocurren los milagros, ocurren las cosas, ocurren esas maravillas, ¿verdad? A veces yo he visto que la gente, cuando hay una situación así, que tenemos un enfermo de gravedad, tenemos un problema muy fuerte, a veces pensamos que ya no hay solución, y pensamos que ya ni, como decimos vulgarmente en México, ya ni Dios Padre nos puede salvar, ¿verdad? Pero cuando decidimos echar todo nuestro peso, ¿verdad?, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, nuestra angustia y necesidad en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo entonces nos otorga, nos concede su ayuda, su pronto auxilio, ¿verdad?, para todos aquellos que descansamos totalmente en Él, ¿verdad?, y hace maravillas. Porque hasta el día de hoy, escuche, hasta el día de hoy, tanto en la Biblia como en el testimonio de mucha gente, jamás y nunca he encontrado a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, y el testimonio de personas, que haya habido una persona que haya decidido depositar toda su fe y toda su esperanza en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo lo haya defraudado. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad?, como acabamos de ver en Romanos capítulo 10, verso 11, dice, todo aquel que en Él confiare, todo aquel que en Él creyere, todo aquel que pusiere su esperanza en Él, o sea, en Cristo Jesús, jamás quedará defraudado, jamás quedará avergonzado. Señor Jesús siempre, siempre, en su infinita bondad, en su infinita misericordia y en su infinito y glorioso poder divino, siempre tendrá el recurso tanto espiritual como material y natural para darnos la ayuda. Pero tenemos que hacer estas tres cosas principalmente: confiar plenamente en Él, guardar plenamente sus mandamientos, ¿verdad?, y venir ante el trono de su gracia para buscar el oportuno socorro. Y por último quiero comentar que el nombre Jesús, ¿verdad?, Jesús en el hebreo significa Yeshua. Es la palabra Yeshua, ¿verdad?, y su significado es algo que es puesto a salvo, es ser rescatado de una situación de extrema desgracia. Yeshua o Jesús, ¿verdad?, significa liberación, significa auxilio, victoria, prosperidad, ¿verdad?, salvación, salvar, y significa también triunfo. Cristo Jesús es el triunfo de las naciones, es el éxito y la victoria del ser humano cuando las personas venimos ante Él y depositamos plena y totalmente toda nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro corazón lo rendimos totalmente a Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo nunca defraudará a un corazón que ha puesto toda su esperanza en Él, ¿verdad?
porque Él es un Dios bueno. Cristo Jesús es un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios generoso, que bendice y honra al que le honra, ¿verdad? El que honra a Cristo Jesús con su fe y su esperanza, el Señor Jesucristo le corresponderá. Y es más, aún cuando esa plena confianza, aún en esa plena fe y esperanza, a veces cuando uno se mantiene obedientemente, ¿verdad? Entonces el Padre manifestará su gloria, su amor y poder de una manera plena en todo hijo de Dios que vive de tal manera. Y termino con una cita bíblica. Quiero terminar con una cita bíblica en esta noche, que se encuentra en el Salmo 36, versículos 7 a 9. Déjeme comentarle un poquito con respecto a esta cita bíblica. En una ocasión, recuerdo que me sentía yo, ya siendo cristiano, me sentía yo muy seco, me sentía yo muy vacío. Yo decía, ¿por qué me siento tan mal, verdad? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento reseco? Como a veces pasa. Decimos a veces que tenemos sequía espiritual, ¿verdad? Y resulta que había algo que por X o por Y razón, ¿verdad? A veces abandonamos nuestros tiempos de comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Específicamente con Cristo Jesús. Y bueno, con Dios había yo abandonado mi relación, mi comunión íntima matutina con el Señor. Cuando yo conocí a Cristo Jesús, a cualquier hora que pudiera yo tener un tiempo disponible, yo quería orando y leyendo la Biblia, ¿verdad? Buscándolo ahí, y pues obviamente me sentía yo muy pleno, muy feliz. Pero al paso del tiempo, no sé si usted me comprenderá, a veces los cristianos, a veces los evangélicos, empezamos a relajarnos en ciertas áreas como como la comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Y empezamos a sustituir eso porque como ya servimos, porque tenemos responsabilidades en la obra, ya conocemos la palabra de Dios, etcétera, etcétera, empezamos a abandonar nuestra comunión íntima con el Señor. Yo recuerdo que sin darme cuenta, ¿verdad? Porque pues a veces así pasa, yo me empecé a sentir muy triste y me empecé a sentir seco. Y yo decía, a veces había ratos en los cuales oraba, yo decía, Señor, ¿por qué me siento? A lo largo del día, ¿verdad? Había yo abandonado mis tiempos de intimidad en la mañana con el Señor o nocturna. Y a veces oraba y a veces no oraba, ¿verdad? Pero resulta que un día me metí a mi cuarto, me sentí yo mal, cerré la puerta, y cuando empecé a leer la Biblia llegué a este salmo, el Salmo 36, y al llegar al del versículo 7 al 9, recuerdo que cuando empecé a leer esta porción, me empezó a caer un 20, como decimos vulgarmente, ¿no? Y dice en el versículo 7, dice, cuán precioso, oh Dios, es tu amor, a la sombra de tus alas. Dice, a la sombra de tus alas se sacían de la abundancia de tu casa, les das de beber del río de tus deleites, del río de tus bendiciones. Pero lo que tocó en ese momento, lo que me pegó intensamente en mi alma y mi corazón fue el versículo 9. Porque dice el versículo 9, Salmo 36, dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver tu luz. Cuando yo leí esto, entendí y comprendí en ese momento, en mi madurez, ¿verdad? No era algo que a lo mejor no había yo entendido, razonado, que solamente en Dios, solamente en Cristo Jesús, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero principalmente en Cristo Jesús, que es la fuente de la vida, solamente en Él está la plenitud de nuestra alma, la plenitud de nuestro espíritu, de nuestro corazón, solamente en Él está la paz, el gozo, la sabiduría, están todas las riquezas que pueden provenir de parte de Dios al hombre a través de Cristo Jesús. Y otra cosa muy importante, y solamente en tu luz podemos ver la luz. Y entonces a partir de ese momento entendí que el bienestar espiritual para mi alma, mi espíritu, ¿verdad? Y en todas las cosas en este mundo estaba solamente en la comunión íntima y profunda con Cristo Jesús, con el Señor, ¿verdad? Y a partir de ese momento me dediqué a restaurar mis tiempos de comunión. Y no le voy a mentir, ¿verdad? Verdaderamente cuando yo empecé a restaurar mi tiempo de comunión en ese entonces, ¿verdad? Yo recuerdo que aparte de esa sanidad, esa restauración espiritual a mi alma y a mi espíritu, fue un tiempo, a partir de ese momento, cuando yo recuerdo que y una de las cosas que yo también me gozo mucho en eso, es que a partir de que yo restauré mi comunión íntima, aparte de ser sanado y restaurado y saciado en mi alma y en mi espíritu, el Señor me habló, empezó a hablar poderosa y tremendamente, constantemente
a través de su palabra, y empezaron a nacer enseñanzas, empezaron a nacer reflexiones bíblicas, ¿verdad? Que iba yo apuntando en un cuaderno, en la computadora, y empecé a hacer un buen número, ¿verdad? Un buen número de reflexiones y de enseñanzas, como cuando empieza usted a recoger, ¿verdad? Los elotes en un maizal, ¿verdad? Los empieza a guardar en su granero, y así empezó, y Dios, todos los días, y a veces 2-3 veces al día, el Señor me hablaba y me daba una palabra y me empezaba a explicar, me empezaba a enseñar esto, lo otro, y empecé a escribir, y a guardar, y dije, todo esto que el Señor me está hablando, algún día me va a servir, algún día todos estos bosquejos, algún día todas estas reflexiones que me está dando, ¿verdad? Todas estas enseñanzas me van a servir, y precisamente hasta el día de hoy, cuando yo voy a mi computadora y empiezo a revisar y me empiezo a acordar, ¿verdad? Empiezo a encontrar tantas cosas que el Señor me dice, ¿verdad? Esto es lo que quiero que compartas, o en base a esto que te enseñé, etcétera, etcétera. Pero todo fue producto precisamente de eso, porque solamente en Cristo Jesús, solamente en Dios está la fuente de la vida, y en su luz, solamente en su luz podemos ver la luz. Cuando usted y yo estamos en su presencia, encontramos luz en su palabra, pero cuando usted entra a su presencia, se le aclaran los pensamientos, las dudas y aquellas cosas que usted no comprende y entiende se le disipan, ¿verdad? Y empieza a llegarle una revelación, una sabiduría tremenda, ¿verdad? Aparte de la saciedad y la plenitud. Y bueno, en esta noche, ¿verdad? Esta reflexión bíblica se tituló Descanso para mi alma, y quiero decirle en esta noche, amado hermano, amada hermana que nos ha estado viendo, ¿verdad? Quizás he sido un poco cansón, ¿verdad? Un poco, ya me alargué, pero quiero decirle que si usted en este tiempo, en esta hora, siente vacío, siente sequía espiritual, se siente desamparado, se siente perdido, ¿verdad? A lo mejor lo que usted y yo necesitamos en este tiempo, en esta hora, ¿verdad? Es acercarnos a Cristo Jesús. Yo voy a dar gracias brevemente para terminar este tiempo, porque ya tengo que terminar, porque ya me alargué un poquito. Pero lo que sí quiero recomendarle es que todo lo que usted necesite, todo lo que usted anhele y desee, lo puede encontrar única y exclusivamente solamente a los pies de Jesucristo, a los pies del Hijo de Dios. Cuando usted venga con un corazón, como dice la palabra, contrito, humillado, con fe, con mucha esperanza y necesidad, y sobre todo esa esperanza y esa creencia de que solamente el Señor le puede ayudar, porque es la verdad. Es la verdad, no, en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, ¿verdad? En ningún otro personaje, ¿verdad? En los cielos y la tierra puede el hombre encontrar todo lo que necesita más que a través de Cristo Jesús. Espero que esta reflexión bíblica le haya sido de bendición. Espero que en esta noche esto que hemos hablado lo puede usted poner por obra, si es que se siente mal, ¿verdad? Si es que tiene alguna aflicción, necesidad. Y si usted está muy bien, ¿sabe qué? Sígalo haciendo, no abandone su comunión íntima con el Señor, porque si no va usted a caer al vacío y a la muerte espiritual nuevamente. Y vamos a orar para terminar brevemente. Padre, muchas gracias, Padre, en esta noche, en el nombre bendito de Jesús, por este tiempo. Y Señor, en esta noche, Señor Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque como hemos estado platicando en estos tiempos, Señor, nosotros los seres humanos no somos nada, no merecemos nada, Señor, verdaderamente no merecemos ni tu misericordia, ni tu compasión, ni tu gracia, Señor, porque verdaderamente somos malos, somos pecadores. Tú dijiste que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, con eso nos dices a entender que éramos pecadores, que éramos imperfectos, Señor, pero gracias a tu infinita bondad y misericordia, que a pesar de que no somos dignos, Señor, de recibir tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu compasión, Señor, aún así tú siempre, todos los días, dice tu palabra, que tú tienes una misericordia nueva y grande, que no merecemos, Señor, pero que tú estás dispuesto a derramar abundantemente sobre la vida de aquellos que te aman, sobre la vida de aquellos que te anhelan incesantemente, que así como el ciervo brama por las aguas, así sus almas claman por ti, Señor, claman por ti, Señor, por tu presencia, Señor, por tu persona, Señor, te desean, te anhelan. Sobre esos tú te derramas, Señor, como una fuente de agua viva, Señor, para saciar el alma, para saciar el espíritu, Señor, para saciar esa necesidad que hay en la vida de mucha gente, tanto de tu pueblo como de fuera, Señor.
y aparte de eso también nos bendices con ricas misericordias, Señor, con bendiciones materiales, Señor, saciando, Señor, cada necesidad, porque tú eres el administrador, Señor, del reino de los cielos, tú eres el administrador del Padre, porque el Padre puso todas las cosas en tus manos y tú repartes, Señor, según tu sabiduría y tu misericordia. En esta hora, Señor Jesús, te honramos y te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón y te honramos a ti, Padre, a través de tu amado Hijo Jesucristo. A través de tu Hijo Jesús recibe gloria, honra y honor, alabanza y adoración por medio de su nombre, del nombre de tu amado Hijo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, y yo te pido, Padre, que todo aquel que en esta noche esté viendo y estará viendo esto, si hay hambre y sed en su alma, en su espíritu, estas palabras, esta reflexión, Señor, les sirvan de luz para su alma, Señor. Te pido, Señor, que no permitas que esta enseñanza, Señor, esta reflexión, el diablo ponga rechazo en la mente y el corazón, Señor, de aquellos que la van a escuchar, Señor, sino que permitas y ordenes que tu Espíritu Santo, Señor, haga, Señor, no porque le ordenes al Espíritu Santo, sino que permitas que tu buen Espíritu, Señor, ponga en la mente y en el corazón, Señor, escuchar totalmente todo esto, para que nuestros hermanos, Señor, y amigos reciban esa saciedad para su alma y su espíritu a través de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Perdón por haberme extendido un poquito, ¿verdad? Pero espero que esta reflexión bíblica y estas palabras les sean de bendición y edificación para su alma y para su espíritu. Si el Señor lo permite, nos vemos en la transmisión de la enseñanza del fin de semana del domingo. Bendiciones y excelente noche.